Okay, linking fluency. Linking when speaking. When speaking. ¿Qué es linking? Es enlazar, enlazar. En inglés se enlazan las palabras y hay una regla. Voy a decir que sí es regla. When a word ends in a consonant sound. Cuando una palabra termina con un sonido de una consonante. Y noten que les digo que es el sonido. Porque a veces hay palabras mudas. Como la E frecuentemente es muda, ¿no? Si digo pronounce, termina con una E, pero el último sonido es de la consonante. ¿Ok? When a word ends in a consonant sound and another word y otra palabra begins with a vowel sound, cuando una palabra termina con el sonido de una consonante y la palabra que le sigue inicia con una vocal, we link them when we speak. Las enlazamos. Quiere decir que las dos palabras las juntamos y las pronunciamos como si fueran una sola palabra, sin ningún tipo de pausa entre las dos palabras. Aquí les puse un ejemplo, que es una pregunta. What part of California are you from? What part of California are you from? Okay. Nosotros en español, nuestro idioma es muy específico y cada palabra la tenemos que pronunciar correctamente. En inglés eso no sucede. Eso no sucede en inglés. En inglés es lo que le llaman time stress. Y time stress quiere decir que es más o menos cantado, ¿no? Entonces, what part of California are you from? Entonces, noten que la palabra part termina en una T, en una consonante, y la siguiente termina en una vocal, part of. Entonces, estas las unimos. What part of? Como si fuera una sola palabra. What part of California? What part of California? Y luego tenemos are you. Aunque la Y es una vocal, el sonido es de una I latina. Es de una I latina. Entonces, are you? Are you? Se unen. What part of California are you from? Are you from? No hay pausa entre are y you. No hay pausa entre part y of. What part of California are you from? Okay. Estos son los pequeños detalles que nos dificultan a las personas que hablamos español cuando escuchamos el inglés. Porque tú escuchas part of y dices tú, ¿qué palabra es part of? Part of. Porque suena como una sola palabra, ¿no? What part of California are you from? Okay, entonces part of, are you. Aquí no las uní, part of, pero es una sola. Part of, are you. Okay, okay. Nota aquí. The purpose of our dress code is. Okay. Purpose of our. Purpose of our. Purpose termina en S. Y la siguiente palabra inicia con una O. Y la siguiente palabra O, pero termina en F. En una consonante. Y la siguiente termina en una vocal. Entonces se unen las tres palabras. Y se pronuncian como si fuera una sola. The purpose of our dress code is. Okay. The purpose of. The purpose of our. The purpose of our. Purpose of our. Purpose of our. Purpose of our. Como si fuera una sola palabra. The purpose of our. Y la siguiente es code. Termina con la letra D y inicia con la I. Codes. 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 Okay. The purpose of our dress code is. The purpose of our dress code is to assure students will dress and groom in a clean. Groom in a clean. Nota, groom termina en M. Luego la siguiente palabra inicia en una I, termina en una consonante y luego A. Groomina. Groomina. ¿Ok? Groomina. Groomina clean, neat. Aquí termina neat con una T y la siguiente palabra inicia con una A, pero hay una coma ahí y la coma te está diciendo que tienes que pausar, entonces ahí no aplica. Okay.
El siguiente fragmento, aquí dice, and modest manner in order. Manner in order. Entonces, esas tres las vas a unir. Termina en consonante, inicia con una vocal, termina en consonante y luego inicia con vocal otra vez. Entonces, se unen y no hay pausa entre estas tres palabras. Manner in order. Manner in order. Manner in order. ¿Ok? No hay pausa. Ninguna pausa en absoluto. Manner in order. Aquí viene otra regla. Pero las puse en amarillo aquí. Not to. Not to. ¿No? La siguiente regla es que cuando una vocal termina en una consonante y la siguiente palabra inicia con la misma consonante, también se unen. ¿Ok? Manner in order, not to. Not to. Not to. No hay ninguna pausa. Ok. En este pequeño párrafo, luego dice distract or interfere. Entonces, aquí se unen estas tres palabras otra vez. Distract or interfere. 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 Todas suenan como una sola, ¿ok? With the educational environment of. Fíjense bien, esta es la más larga. Educational environment of. Educational environment of the school. ¿Sí ven? Como si fuera toda una sola palabra. Educational environment of the school. The school. Veamos aquí cuáles fueron. Purpose of our. Purpose of our. Codis. Grumina. Manner and order. Not to. Distract or interfere. Distract or interfere. ¿Ven? Parecieran que estas son las palabras. Y la última. Educational environment of. Educational environment of. Fíjense como si fuera una sola palabra. Educational environment of. Distract or interfere. Manner and order. Not to. Purpose of our. Codis. Grumina. Ok, vamos a leerlo de vuelta. Okay. The purpose of our dress code is to assure students will dress and groom in a clean, neat, and modest manner in order not to distract or interfere with the educational environment of the school. Okay? Intenten ustedes, léanlo e intenten juntar así. No pausen, donde vaya azul no hay pausa. Donde hay amarillo no hay pausa. Okay, one more time. The purpose of our dress code is to assure students will dress and groom in a clean, neat, and modest manner in order not to distract or interfere with the educational environment of the school. Okay? Esta regla te va a ayudar mucho a tu fluidez porque así es como es el habla natural en inglés. No hay pausas en estas circunstancias, ¿no? Ok. Luego la siguiente es la que les había dicho anteriormente. When a word ends in a consonant sound and another word ends in the same consonant sound, we link them when we speak. Cuando una palabra termina en una consonante y la que sigue inicia. Aquí cometí un error. Aquí es begins. Begins, ¿no? Cometí un error aquí. Lo voy a corregir en el PDF. When a word ends in a consonant sound and another word begins in the same consonant sound. Inicia, no termina. Begins in the same consonant sound. We link them when we speak. Y aquí está el ejemplo. We didn't feel like going to the party. Entonces, feel termina con el sonido de la L y like inicia con el sonido de la L. ¿Ok? Entonces, feel like se unen y como si fueran una sola palabra. Feel like. We didn't feel like going to the party. We didn't feel like going to the party. ¿Ok? La siguiente. We went to the movies. We went to the movies.
No hay pausa entre una y otra, por lo tanto, en vez de pronunciar dos T's, vas a pronunciar una T. We went to the movies. We went to the movies. ¿Ok? Fíjense, pausé ahí, pero no sé, pero en el habla natural no vas a pausar. We went to the movies. We went to the movies. ¿Ok? Aquí hay otra. A student was suspended for his pink hair. Que es de la noticia anterior que les leí. A student was suspended for his pink hair. Un estudiante fue suspendido por llevar su cabello pintado de rosa. A student was suspended for his pink hair. Pero aquí vas a decir was suspended. Fíjate cómo vas a decir was suspended, como si fuera una sola palabra. ¿Ok? Feel like. Feel like. Son dos palabras, pero las vas a unir en una. Feel like. Went to. Went to. Y la otra es was suspended. Was suspended. Was suspended. Entonces, cuando una palabra termina con el sonido de una consonante y la siguiente palabra inicia con una vocal, se unen. Cuando una palabra termina con el sonido de una consonante y la siguiente inicia con el mismo sonido de esa consonante, se unen también. Como aquí, feel like, went to, ¿no? Was suspended. Aquí ya tenemos... muy bien. Pues para terminar mi historia, pues yo no hablaba inglés y a mí me mandaron a clases especiales para aprender inglés, ¿no? Y tenía un maestro que se llamaba Mr. Ship, era un irlandés, y él se llamaba Ship, pero yo decía Chip, ¿no? Entonces, él sufrió mucho para que yo pudiera decir Ship y no Chip, ¿ok? Y él okay, let me see here. One moment. Y él me daba muchos tips de pronunciación, muchos tips de pronunciación, ¿no? Una de las cosas que batalló mucho conmigo fue para que no pronunciara la E antes de la S. Por ejemplo, si digo stop, tendía yo a decir stop, stop. Entonces sufrió él mucho conmigo para que yo dejara de decir stop, ¿no? Y que nada más dijera stop. Ok, vamos a las preguntas. Aquí dice, si la letra F es muda, no importa, siempre hay que enlazar. Pero la letra F no es muda en inglés. En inglés no es muda la F. ¿No? Safe or. Por ejemplo, si dices safe or. Pero sí, siempre hay que enlazar. Sí, la letra F que yo, bueno, lo que yo tengo entendido no es muda. No, entonces sí, siempre recuerda que los que se enlazan son los sonidos. Así que si cualquier letra es muda, no se enlaza. ¿No? Es el último sonido de la palabra. Es el último sonido de la palabra. Ok. El PDF nos va a recordar. Sí, y voy a corregir el PDF porque encontré dos errores ahorita, ¿no? Siempre, según yo, lo reviso, pero hasta cuando doy la clase le hallo más errores. Bueno, en el ejemplo que les puse y se me olvidó comentarlo aquí, en el ejemplo de los... ya no está aquí. De los pronombres, cuando contraemos con will, como I'll, you'll, hay un detalle. Miren, en inglés, el último sonido de las palabras es muy importante. El último sonido muchas veces define el significado de alguna palabra. En español, existe la tendencia en algunas partes de omitir el último sonido de las palabras. Miren, yo aprendí español aquí en Sinaloa, entonces lo hablo como la gente en Sinaloa.
Y la gente en Sinaloa tiene la tendencia de no pronunciar el último sonido de una palabra. La gente de Veracruz hace lo mismo. La gente de Guerrero hace lo mismo. Hay esa tendencia. La última palabra, por alguna razón, y no nos damos cuenta, la omitimos. Los caribeños, la gente de los países caribeños, Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, también hace eso. Tiende a omitir el último sonido de algunas palabras. Bueno, pues eso es... eso no lo podemos hacer en inglés. ¿Ok? Entonces, you, no puedes dejar a you como you. ¿Ok? No lo puedes dejar como you. Porque naturalmente omitimos el último sonido. Entonces, tienes que enfatizar el último sonido de las palabras. Cuando daba clases aquí, clases presenciales, les tenía que decir a los alumnos, por favor, exagera el último sonido, exagéralo, porque naturalmente lo omitían. Entonces, los pronombres I'll, you'll, we'll, she'll, it'll, exageren esos sonidos. Exagérenlos. Ustedes a lo mejor piensan, ay, estoy exagerando. No, te estás escuchando natural, pero tú piensas que lo estás exagerando porque naturalmente omites el último sonido de la palabra. Dice en Panamá, dice él, sí, en Panamá también se omite el sonido de algunas palabras. Sí, correcto, sí. En ciertas regiones, a lo mejor sí, yo creo que en Colombia habrá regiones que hacen lo mismo, en otros países también. En México aquí son 3 regiones muy definidas que hacemos eso. Yo noto eso en los países caribeños. Panamá me dice que también hacen eso. Y ese es el tip, exageren el último sonido. En inglés es muy importante el último sonido de las palabras. Y como les digo, en muchas ocasiones define el significado de la palabra. Bueno, students, if you don't have any questions, Elizabeth, el PDF, ya que se suba, voy a posteriormente, hay un tiempo para procesarse en YouTube el video, y mientras se procesa a veces no me da oportunidad de agregarle cosas. Entonces, ya que esté procesado el video, le voy a subir el PDF. Entonces vas a tener que regresar a ver el video, Elizabeth, y le haces, si tienes un dispositivo como celular, le haces clic en el título para que te dé la descripción, y en la descripción voy a poner el link para que bajes el PDF. No lo hagas inmediatamente porque hay un tiempo ahí para procesamiento. A veces ha durado hasta 8 horas. Very well. So thank you, Elsie. Thank you, Roberto. Thank you, Elizabeth. Y todos los que están viendo. And there's no more questions, so I'll see you next time. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes nos vemos con otra clase en vivo, y muchas gracias por asistir. Thank you.